Cuando existen estas herniaciones, estos divertículos, se le categoriza en medicina como diverticulosis, que va a ser la presencia de divertículos en el colon. Generalmente no producen complicaciones, es solo la presencia de estas saculaciones. Ahora, ¿cuándo está presente la diverticulitis? Pues cuando se inflaman estos divertículos. Entendamos un poco del mecanismo de producción para estas herniaciones. Se ha identificado en los estudios propiamente la patogenia, la formación de estas afecciones, pues que hay tres factores fundamentales para que se produzca: aumento de la presión intraabdominal dentro del colon. El otro factor es la motilidad intestinal. A menor motilidad, pues favorece la aparición de los divertículos. Con la edad se debilita mucho más la pared muscular del colon. Existiendo estos factores, pues propician que aparezcan los divertículos. Se ha identificado el factor familiar. Cuando hay antecedentes familiares, sobre todo de primer grado, pues hay más riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Se habla de un factor genético. Se ha relacionado la obesidad como un factor de riesgo para su aparición, el tabaquismo, el estreñimiento, la edad avanzada. Cuando están presentes algunos de estos factores de riesgo, o en ocasiones cuando confluyen, cuando hay más de uno, pues se hace más probable que aparezca la enfermedad diverticular. Clínicamente puede expresarse asintomática, que ya lo he mencionado mucho en mis videos, que quiere decir que no da síntomas. En su gran mayoría puede ser así. O puede expresarse con una clínica muy leve, como es el dolor abdominal. Es un dolor que puede estar presente de forma más frecuente en el lado izquierdo bajo del abdomen, pero también puede estar en el cuadrante inferior derecho del abdomen, que se acompaña de cambio de hábito intestinal. De forma general, esa clínica puede ser leve. Pero cuando ya se produce una diverticulitis, la inflamación de algún divertículo que tenga la persona, pues puede tener un cuadro de expresión que puede ir desde leve hasta muy complicado. Así se hacen pruebas diagnósticas después de un buen examen físico, donde se hace una buena palpación abdominal, donde se buscan todas las variables vitales del paciente. Pues se hacen pruebas de imágenes, fundamentalmente desde un ultrasonido abdominal hasta pruebas de mayor rendimiento diagnóstico, como es la tomografía axial computarizada, conocida por sus siglas como TAC, como es la resonancia magnética, que permiten ver la extensión del proceso, las complicaciones asociadas. Y así existen muchas complicaciones, y para entender un poco mejor la magnitud de cuando se inflama un divertículo, puede tener desde una inflamación local a tipo un flemón en sus primeros estadios, pero puede progresar y ser un acceso pequeño de menos de 2 centímetros, pero puede ser un acceso mayor, puede ser un acceso a distancia, puede perforarse, puede provocar una peritonitis purulenta con pus, o puede producir una peritonitis generalizada fecaloidea. Y entonces ya cuando estaría en esos estadios, pues sí, la conducta sería cirugía. Un tratamiento quirúrgico donde se reseca el segmento complicado o perforado, para así decirlo, y si hay posibilidad se puede anastomosar, unir los segmentos del colon, pero si no, hay que hacer una ostomía, una boca hacia la pared abdominal, que es lo que se conoce como colostomía. Entonces estamos hablando de consecuencias serias en una enfermedad que no es infrecuente, que es frecuente,
porque cada día alrededor del mundo pues aparecen personas que se le diagnostica una enfermedad diverticular del colon. ¿Cómo pudiéramos entender que para prevenir esta enfermedad existen medidas que son tan fáciles que están dadas por medidas higiénico-dietéticas? Están a su alcance, solo es que usted la practique. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuando nos lo recuerdan y reflexionamos ante el tema, nos mueve un poco más la motivación y nos hace crearlo e incluirlo en nuestra vida, y entonces estaríamos creando hábitos. Vamos a ejemplificar. Cuando se identificaron los factores de riesgo y hablé de ellos, pues fácilmente cuando usted controla que no aparezcan, pues va a disminuir la posibilidad que si tiene una enfermedad diverticular, pues no se complique con diverticulitis, y que si no la tiene, pues que no aparezca, y es mucho mejor. Así, en la dieta, hablemos de la dieta. ¿Qué tendría usted que hacer y responsabilizarse en ese punto? Pues consumir más fibra, fibra que como siempre le menciono, ¿dónde está? En todo lo natural, en todo lo que viene de la naturaleza, en los vegetales frescos, si son con hojas mucho mejor, crujientes, en las frutas frescas, todas las frutas generalmente tienen fibra, pero las pulposas tienen más. Usted la puede comer enteras, no batidas, porque si la bate, por supuesto, va a licuar la fibra. Trate de comer frutas enteras, frutas en trozos, frutas en forma de cóctel, y le vendría muy bien para aumentar su tránsito intestinal, para estimular su motilidad intestinal y así hacer que se evacúe pues las heces, la materia fecal más frecuentemente, la hidratación, que usted consuma agua necesariamente. Usted debe consumir mínimo 2 litros de agua al día, es lo recomendable. Y esa adecuada hidratación con esa fibra, pues va a favorecer un bolo fecal más blando, que ejerza menos presión intraluminal y que no favorezca la aparición de esta enfermedad. La obesidad y el sedentarismo, si está presente en su vida, pues hay que cambiarlo, porque es una variable común a múltiples enfermedades crónicas y complicadas, y dentro de ellas está la enfermedad diverticular y la diverticulitis. Se ha identificado que el tejido adiposo aumentado en el organismo es capaz de producir elementos que son proinflamatorios, citoquinas se le llama, proinflamatorias que ayudan a la inflamación, y se ha identificado que la obesidad constituye un factor de riesgo para desarrollar diverticulitis. Así que si tiene aumento de peso, sobrepeso, obesidad, tiene que aumentar la actividad física y mínimo 30 minutos diarios o 3 veces a la semana, pues sería importantísimo. Uno, porque estaría disminuyendo ese factor de riesgo, pero además está estimulando la motilidad intestinal, el peristaltismo intestinal. El hábito tabáquico se ha visto en relación con la diverticulitis y es importante que si está presente en su vida, trate de eliminarlo, trate de quitarlo de su vida, porque al final es una variable también común a muchísimas enfermedades. Así como el estreñimiento. Hay otro factor de riesgo que se ve involucrado en que pueda aparecer diverticulitis, que es el uso de algunos medicamentos, dentro de ellos los esteroides, como la prednisona, la prednisolona, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, y algunos opioides. Es identificado este factor de los medicamentos, por eso siempre aconsejo que no se automedique, que no use medicamentos sin una prescripción médica adecuada, sin que su médico se lo indique, porque a veces muchas personas pues
toman algunos medicamentos y se ven involucrados en complicaciones de afecciones que tengan previamente. Haciendo una historia bien precisa de la patogenia, en ese saco pues se puede impregnar, se puede detener partículas de materia fecal, que se le nombra en medicina fecalito. Eso hace que se comprima la irrigación sanguínea, el saco a ese nivel, y además que proliferen microorganismos a ese nivel. Entonces puede ir desde un acceso pequeño, pero un acceso a distancia, pero puede provocar microperforación o perforación del vaso sanguíneo o de los vasos sanguíneos localmente, y puede ser causa de hemorragia digestiva. ¿Qué hemorragia digestiva? Hemorragia digestiva tipo baja, tipo hematoquesia o tipo rectorragia, que es una sangre roja que sale a través del ano. Toda esta sintomatología, si aparece en su vida, pues que acuda a los servicios de urgencia, a que sea atendido, porque tiene que buscársele su causa. El manejo de esta enfermedad puede ser ambulatoria en casos que tenga una diverticulitis que esté leve, sin complicaciones. Se le pone generalmente una dieta líquida con antibióticos por vía oral, y siempre que no haya enfermedades asociadas, con buen apoyo familiar y con un buen estado general del paciente. Ya cuando existen las complicaciones propiamente, en el caso de los accesos, a veces necesitan un drenaje, drenarlos, a veces necesitan cirugía. En el caso de las perforaciones, sí, cirugía siempre. Y en el caso de la no tolerancia a la vía oral, o que haya signos y síntomas de toma del estado general, porque puede ser acompañado de este cuadro de fiebre, de náuseas, de vómito, de sensibilidad abdominal, pues muchas veces no se tolera la vía oral y sería indicado la hospitalización con antibióticos por vía intravenosa, y generalmente pues una dieta absoluta. A veces hay que suspender la vía oral. Hay un punto donde es importante saber que cuando usted tiene una enfermedad diverticular, tiene divertículos, pero no tiene un cuadro de diverticulitis aguda, usted puede consumir fibra, no hay problema. Va a favorecer la motilidad y va a favorecer que su bolo fecal esté blando, que va a favorecer que su frecuencia defecatoria sea adecuada, y es lejos de no usarse lo que sí debe usarse para que favorezca la no complicación de estos divertículos y la no aparición de otros divertículos. En el caso de que aparezca un episodio de diverticulitis, pues en ese caso sí es importante que usted actúe sobre todos los factores de riesgo, revierta todas las variables que pueda tener en su vida para que no recurra, porque después de un episodio hay posibilidades que recurra, y después de un segundo episodio pues mucho más, y generalmente muchas veces se indica cirugía ambulatoria del segmento afectado. Así que los invito a conocer de cómo podemos intervenir y cambiar y prevenir las afecciones en el día a día. Comparte este contenido si te ha gustado, si lo encuentras de utilidad. Compártelo con amigos, con vecinos, deseándoles vidas plenas y con mucha salud.